Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios, el futuro es historia. Amados hermanos, estamos de regreso en el programa En Defensa de la Fe. El día de hoy tenemos una nueva satisfacción de contar con la presencia de nuestro amado hermano Dr. David Diamond. Queremos saludar levantando nuestras manos a la audiencia y a nuestro amado hermano que ya está presente con nosotros. Levantamos nuestras manos. Hermano David, bienvenido una vez más al programa En Defensa de la Fe. Sus saludos a la gente y a la audiencia que está mirando, hermano. Kamisaraki, hermanos y hermanas. Y Mainaya Yaktamasis, Quechuata Parlashani. Ari, Dios les bendiga. Les saludo en Aymara y en quechua a mis hermanos bolivianos, en los dos idiomas más importantes que se hablan en nuestro país. Aymara y quechua, Aymara más propio del altiplano boliviano y quechua de los valles centrales del país. De verdad quiero agradecerte a ti también, delante del Señor Jesucristo, por tener la bondad de invitarme una vez más a tu programa. Un programa que ya en una oportunidad fue subido a la internet y que alcanzó casi 100,000 visitas y que sirvió de mucha bendición en muchas latitudes del mundo. Gracias, Señor. La gloria es del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí muchos hablan aymara más que quechua, ¿cierto? Estamos en el Alto de La Paz. Sí, para los que están mirando el internet, la ciudad del Alto está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Más altito. Estamos 3,800 muy casi, cerca, ¿no?, del cielo. Sí, como usted en una prédica decía, cuando toque la trompeta, vamos a subir más primeros. Claro, el viaje va a ser más corto. Es más, aquí en Bolivia no es necesario clamar. Con solo orar suavito, Dios nos escucha. Amén. Estamos cerquita del cielo, somos vecinos de la Nueva Jerusalén. Amén. Estamos a un pasito, las suegras bolivianas están bien cerca del cielo. El día de hoy, amados hermanos, vamos a compartir una temática en el programa muy importante y quisiera dar pie para entrar de inicio con lo que dice la segunda carta de Pedro en su capítulo 1, en su verso 19. Voy a leer y entramos a hablar sobre lo que está pasando allá en Medio Oriente, el panorama profético, la palabra más segura. ¿Por qué las noticias nos dicen tanto allá existe guerra? Hace 6 años Siria ha entrado en guerra, el Líbano. ¿Qué es lo que el panorama profético depara? El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 19, dice, escrito está: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol Pedro dice, tenemos, es una afirmación, tú y yo tenemos la palabra más segura, que es la Biblia, los 66 libros. Hagan bien ustedes en estar atentos, dice, no como algunos predicadores hacen mal en escuchar Apocalipsis o Daniel. La pregunta con la cual quiero iniciar el día de hoy es, amado hermano David, ¿cómo el cristiano hoy debe entender lo que está pasando en Medio Oriente, el reloj profético, Israel? Y tal vez la primera preguntita de introducción es, ¿Israel sigue vigente en el plan de Dios? O como algunos teólogos dicen, Israel ya ha sido desplazado en el plan de Dios por la iglesia. Porque, amados hermanos que están aquí, los que están en sintonía, hay posturas que enseñan que Israel ya no va más en el plan de Dios y que la iglesia ha venido a reemplazar. Por tanto, ya no hay nada que esperar más de Israel. ¿Esto es así, hermano David? Bueno, esta es una de las doctrinas más antisemíticas de la historia, ¿no? Cuando hablo de antisemitismo, me estoy refiriendo al desprecio, al odio contra el pueblo judío, un rechazo en todo el sentido de la palabra. Inclusive, en los últimos años, se ha acuñado una palabra, judeofobia, que es la fobia, el odio, la animadversión contra los judíos. Y esto también ha penetrado, desgraciadamente, en los círculos teológicos, también. Y no de ahora, ya de siglos atrás. Muchos convergen en decir de que Martín Lutero era un antijudío. Hablan así. Y en honor a la verdad, sí.
Martín Lutero tuvo abiertos atisbos de odio y de desprecio contra el pueblo judío. El mismo Adolfo Hitler se encargó de decir en cierta oportunidad que él estaba aplicando las teorías de Lutero. Increíble. Por un lado, nadie niega, Lutero fue usado por Dios en la Reforma. Sí. Pero la historia también a veces no deja ver claramente el otro lado de la luna. Sí, la otra cara. La otra cara. Pero bueno, como quiera, esta doctrina de sostener que Israel no es el pueblo de Dios es una total herejía, porque entonces Romanos capítulo 11 es una mentira. Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la tribu de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y más adelante dice claramente que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y dice Romanos capítulo 11, verso 11, digo pues, ¿han tropezado los hijos de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión trajo riqueza al mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a ustedes les hablo, bolivianos, paraguayos, chilenos, uruguayos, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Textual. Está diciendo que, verso 10, no te jactes contra las ramas naturales, que son el olivo natural Israel. Y si te jactas, tienes que entender que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Podrás tú decir, las ramas fueron desgajadas para que yo ocupe su lugar. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a los judíos, que son la rama natural, tampoco a ti te perdonará. Mira tú, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron, sí, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y poderoso es Dios para volver a injertar al judío en su olivo natural. Israel no fue desechado ni espiritual ni geográficamente. Amén. La nación fue restaurada en 1948 físicamente, y de ahí en adelante vive la restauración espiritual, que involucra la conversión de judíos aceptando que Yeshua es el Mesías de la nación. Sí. O sea, cuando uno mira la enseñanza que pronto voy a filmar en México sobre el Valle de los Huesos Secos para tocar a profundidad este tema, justamente ahí se puede ver una restauración física. Los huesos se juntan, suben tendones, sube carne, sube piel, se abren las tumbas y salen los muertos. Sí. Y caminan, pero dice que en ellos no había vida. ¿Cómo es eso que caminan sin vida? Dice hasta que entró el Espíritu de Dios en ellos y vivieron. Entonces, ¿qué pasó? Ezequiel en eso nos está diciendo que hay una restauración física, que los judíos se unen después de la guerra, se abren las tumbas, es decir, las naciones gentiles donde Israel estaba muerto geográficamente como nación y pueblo, regados en toda la tierra, como inquilinos viviendo en casas ajenas, hasta que un momento dado se abren esas puertas, esas tumbas, y los judíos salen de todas las naciones y comienzan a marchar rumbo a Israel. Esa es la restauración física. Inclusive Jeremías dice, aquí en aquellos días haré un milagro mucho más grande que el que hice cuando los saqué de Egipto, porque en aquel día no se dirá más gloria a Dios que subió a los judíos de Egipto a la tierra de Israel, sino gloria a Dios que los recogió de entre todas las naciones y los trajo a la tierra que yo les entregué a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, que estamos viendo en este tiempo Waliki. Ahora sí. No, y mira esto, perdón, una pausa. ¿Ven aquí el logotipo de esto? Miren lo que dice en la taza. Ahí dice Bolívar campeón. El equipo de fútbol más grande de Bolivia, a su salud. Adelante, salud. Los cristianos merecemos. ¿Y qué me están invitando? Salud. ¿Qué es esto? Este es un mate de manzanilla. Manzanilla. Pues de que me vas a invitar un tecito de hoja de coca. También. Ya claro, por cierto, aquí en Bolivia, nuestros hermanos, y permítame un paréntesis, para todos nuestros hermanos que nos ven en el exterior del país, que tienen el concepto de que la coca es droga. Ese concepto no es así. Y no es así. No es así. La coca es una planta, es una hoja que nuestros hermanos aquí presentes, muchos de ellos, ancestralmente la masticaron por generaciones, y que es un suplemento para
limpiar aún el organismo para el dolor de estómago, lo utilizamos aún para hacer pastas dentales, que ya Bolivia exporta, harina de hoja de coca mezclada con harina de trigo para hacer pan. O sea, hay que aclarar, aquí en Bolivia conocemos la coca como algo natural, que es parte de nuestra alimentación, no solo de nuestra cultura. Aclarando, porque a veces dicen, David, toma hoja de coca. No, me dijiste, esto no es marihuana, es coca. Exacto. ¿Qué ibas a decir de eso? No, yo lo que me interesa es lo que estaba diciendo, que en México va a grabar ese tema sobre Ezequiel. Yo a la audiencia solo quiero decir, hermanos, si Dios desechó a Israel, entonces Dios se equivocó en llamarlo. Claro. Y ese no es el Dios de la Biblia. ¿Cómo? Imagínense, Dios llama a un pueblo y a mitad del camino le dice, ya no te quiero, voy a buscarme otra. Ese no es el Dios de la Biblia. Un atributo en su carácter es que Él es inmutable. Cuando Él llama, lo cumple los propósitos que tiene que cumplirse. Pero es que eso no es solo con Israel, Gregorio. La Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Sí. La fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del hombre. Dios llamó a Israel. Y más adelante dice la Escritura, porque irrevocables son el llamado y el llamamiento de Dios. Te decía hace un momento, antes de que me hagan llegar el tecito, el aromática. Esto es importante que se entienda, por favor, compréndame. Es muy clave. El pueblo judío sale de las naciones, regresa a Israel. Los judíos pensaron y pensaban que al regresar a Israel se solucionarían todos los problemas del pueblo hebreo. Sí, eso ellos pensaban. Esa era la esperanza, regresar a Israel para seguir existiendo como pueblo después de la masacre en Europa de los 6 millones de judíos asesinados. Dijeron, bueno, en el único lugar donde vamos a estar seguros como pueblos en Israel. En nuestra tierra. Volvamos a Israel. Pero la explicación, la parábola de los huesos secos deja claro que no es así. Que cuando ellos se arrepienten y viene el Espíritu de Dios a ellos, vivieron. O sea que el judío tiene que entender que la salvación de la nación no está en regresar a Oriente Medio, no está en regresar a Israel, sino está en regresar a Dios. A Yeshua. Y la única manera de regresar a Elohim es por medio de Yeshua, que es el Mashiach, el Mesías esperado por la nación. Dios definitivamente no ha desechado a Israel. Cualquier teólogo, predicador que sostenga eso es un hereje. Para cerrar este punto, lo que queremos aclarar es que si Dios ha desechado a Israel, ¿a quién se aplican las maldiciones y las bendiciones del capítulo 28 de Deuteronomio? Y ese es el conflicto que los teólogos modernos hoy tienen. Pero para cerrar esto, un rabino decía, si los cristianos tienen el mismo Dios de la Biblia, entonces ambos coexistimos como pueblos llamados. Y eso es gran verdad, hermano. No puede haber un pueblo que suplante a otro. Con esto queremos pasar a tocar qué va a ser de Israel en estos últimos años, hermano David. Hoy en día Israel se ve hostigada por los países que están en frontera, y en el panorama se ve de que muchos países incluso están hablando de despojar una vez más de su tierra. ¿Qué es lo que depara estos años que viene Israel? En una de las conferencias, nuestro amado hermano tocaba que Israel siempre busca paz, pero hay enemigos de la paz. Se llaman ellos los de la tienda de Cedar, o en otra traducción leí Kebar. Y en una palabra encontré que Kebar quiere decir hombre salvaje, fiero. Es así allá, realmente por el pecado el hombre está tan cegado que prefiere matar antes que respetar la vida. Bueno, el futuro de Israel es difícil. Israel va a tener que vivir un cernidor. Va a tener que atravesar un túnel estrecho y oscuro durante largo tramo del camino. Un momento tan difícil, tan doloroso, que los profetas de la Biblia y los rabinos de Israel lo saben. Va a ser mucho más doloroso que el holocausto nazi, mucho más terrible que los pogroms o los guetos, mucho más doloroso que la Inquisición y más salvaje que la persecución en época del Imperio Romano, o el deseo de exterminar en época de Amán, en la reina Esther, en época de la reina Esther. Sí. Entonces, Israel definitivamente está entrando a un periodo de tribulación, de angustia. Jeremías 37 lo llamó la angustia de Jacob o Israel. Sí. Daniel recibe la profecía en Daniel capítulo 12 y le dice que viene un tiempo de gran angustia como nunca ha habido antes para el pueblo judío. Eso es lo que se viene. En los días del anticristo, la profecía bíblica describe que en principio será un gobierno entre comillas de paz y seguridad, pero eso no va a durar mucho.
de acuerdo a las profecías de Daniel, durará 3 años y medio, al final de los cuales se desatará un periodo conocido como la Gran Tribulación, que es el momento en el cual todas las naciones, no solo los árabes, las naciones enteras se van a levantar contra Israel con el único propósito de exterminar al pueblo judío y acabar con la existencia de todos los hebreos en el mundo y aniquilar el Estado de Israel. Pero en ese tiempo se levantará la figura de 144,000 judíos que llevarán un mensaje de esperanza y fortaleza a la nación, un mensaje de los 2 testigos que realmente pondrán en aprietos al anticristo y al falso profeta, quienes ordenarán el asesinato de estos profetas de Dios, que muchos, personalmente yo en mi libro Historia del Futuro, pienso, yo no me considero dueño de la verdad, pero todo apunta a que serán Moisés y Elías, y ellos traerán esperanza y fe en medio de la nación de Israel, aún en tremenda persecución. El anticristo y el falso profeta los harán asesinar, de acuerdo al Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, que dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y no permitirá que sus cadáveres sean sepultados, sino que serán dejados en la plaza de la ciudad grande, Jerusalén, que en sentido espiritual es Sodoma por la inmoralidad sexual, y Egipto por la opresión espiritual, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, es decir, Jerusalén. Pero al cabo de 3 días y medio, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, que operará en la gran tribulación, no como algunos predicadores dicen, el Espíritu Santo se va, no se va, ahí está trabajando. Dice que el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies, y en aquella hora cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les dijo: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella misma hora, dice, hubo un gran terremoto en la ciudad de Jerusalén, y la 10ª parte de la ciudad fue destruida, y murieron por el terremoto como 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron la gloria a Dios del cielo. Cuando pasa ese capítulo 11:7 en adelante, describe que los 2 testigos vencerán la muerte, y eso provocará un reverdecer de la fe del pueblo judío, que aún en el momento más angustioso y lóbrego de su historia futurista, no será abandonado por Dios. La prueba clara de que Dios no ha rechazado a Israel es que Dios lo sigue protegiendo al pueblo judío pese a todo. Y para la audiencia, nosotros queremos informar que Israel es el reloj de Dios. ¿En qué sentido? En que todo lo que sucede en Israel repercute a las naciones. Como bien dijo alguien, Israel estornuda y la gripe lo agarran las naciones vecinas. Correcto. ¿No? Ahora, lo que queremos nosotros mostrar es lo siguiente. Este pueblo actual, Israel, está empezando en el horizonte a ver un nuevo enemigo. Tal vez podríamos utilizar esta palabra, el medio hermano de Israel, Ismael. Ismael en el horizonte, dentro de poco, como decía nuestro amado hermano David, hará chillar a Israel, peor aún como en el holocausto judío. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de esto, hermano? Y quisiera, permítame para la audiencia, leer lo que dice el Salmo 120, por favor. Buen versículo. Sí. El rey David. El rey David habla en el Salmo 120, en su verso 5 al 7, permítame leer, escrito está, dice: ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen guerra. Amado hermano, esto está en el horizonte por cumplirse. ¿Qué es lo que nos dice este Salmo 120, 5 al 7? Este debe ser uno de los versículos más contundentes que el rey David describe proféticamente para referirse al pueblo islámico. El profeta del Islam se llamó Mohammed. Mahoma en español, Mohammed, que proclamó la existencia de un único Dios vivo y verdadero. Hasta ahí como que suena verdad. Uy, dice único Dios vivo y verdadero. Pero no es el Dios de la Biblia, no es el Elohim bíblico. Sí, ese es el... Es Alá, un Dios que emerge en medio de la mitología preislámica, o sea que de Alá se sabía desde antes que Mahoma nazca, y era adorado por beduinos y tribus. Muy amable. ¿Más manzanilla? Coca. Qué bueno, causacho un coca. Causacho. Entonces, escúcheme bien, permítame saborear un tecito de coca. Un segundito, déjeme saborear un matecito de coca. Rico, ¿eh? ¿Es rico o no es rico? Es rico. Orgullo boliviano. ¿O no? Dios nos bendijo. Amén. Bueno, vamos. Quiero hacer una ponderación.
Mahoma presenta a un Dios conocido como Alá. Sí. Por las tribus beduinas que habitaban en los desiertos como nómadas. Ellos creían que Alá era el Dios de la luna. Sí. Por eso le representaban como una luna en cuarto menguante. La luna era adorada por los pueblos de aquel tiempo, como se adoraba al sol. La diferencia, y hablemos un poco de nuestra cosmovisión andina, en nuestra cosmovisión andina, en la antropología quechua aymara, se entendía que el Inti, el sol, es el macho, y la luna es la parte femenina. La parte femenina. ¿Cómo se llamaba el dios de la luna? ¿Se acuerda? Luna en aymara, ¿cómo se llama? Paxi. Taika Paxi. Listo, la femenina. Pero el macho el Inti. Pero para el Medio Oriente era al revés. El macho es la luna, la hembra el sol. Al revés. Porque el horario para judíos, el reloj para judíos y árabes, comienza a las 6 de la tarde con el salir de la luna. Es un calendario lunar, no es un calendario solar. Y rige el astro macho, en este caso la luna. Entonces Mahoma toma esa corriente que adoraba a ese dios macho, luna, y lo convierte en la deidad principal de todo el Medio Oriente. En la Kaaba, que es el templo conocido como la Kaaba, que está allá en Arabia Saudí, es una roca que tiene la forma de un cubo, donde las imágenes de televisión seguramente que van a apoyar este programa van a mostrar cómo los árabes una vez en la vida tratan de llegar ahí y peregrinar alrededor de esa piedra que, según se inventaron, el ángel Gabriel la trajo del espacio y la colocó ahí. Y dentro de ese lugar, antes que Mahoma nazca, ya se adoraban a 360 dioses antiguos. Entonces, cuando Mahoma llega al lugar, ve 360 dioses distintos, pero encuentra uno, al de su tribu. Sí. Ese Alá, y lo reconoce y dice: esto es fuera de aquí. Saca 200, saca todos los dioses esos, 359 dioses fuera, y deja solo ahí dentro a uno, al que su tribu adoraba, a Alá, y lo convierte en el dios principal, y ordena que todas las tribus de alrededor o adoran a ese dios o mueren. Entonces impone Mahoma la creencia en el Dios único de ellos, pero llamado Alá. Impone. Esa es la realidad. Impone la creencia que después se va transmitiendo a medida que va pasando el tiempo, por el avance de la religión islámica, a punta de espada, conquista territorios y les impone la creencia en ese Dios, Alá. Ahora, ¿qué ocurre? Pero ¿de qué tribu venía Mahoma? Ahí está la pregunta. Y eso es lo que queremos saber. ¿De qué tribu viene Mahoma? Aquí viene lo interesante. Dentro de la nación de Ismael habían varias tribus. No te olvides que de acuerdo al Génesis 25, Ismael tuvo 12 tribus. Y una de ellas llega hasta la tribu de Kedar o Cedar. Esa tribu de Cedar estaba asentada literalmente en Arabia Saudita, en lo que es Arabia Saudita. Ahí se instalaron los de la tribu de Cedar. Y de esa tribu desciende directamente Mahoma. ¿Qué estamos diciendo? Con eso. Que el rey David en el Antiguo Testamento profetiza el nacimiento de Mahoma, que vino 600 años después de Cristo. Mire con cuánto de anticipación. Casi 1000 años antes, David, el rey de Israel, mira el futuro del pueblo judío y dice: de la tribu de Kedar, de Cedar, surgirá alguien. Ese fue Mahoma, que provocaría el ay del cual el rey David habla. Ay de mí, que vivo entre ellos. Que vivo entre ellos. Sí. Porque Israel es la única nación no musulmana en medio de ese Medio Oriente. Ahí no hay una nación vietnamita, no hay una nación que practique, por ejemplo, el budismo, que practique el hinduismo, el taoísmo. No, es una nación judía, con una fe diferente a la de ellos, la que está sentada en medio de las tiendas de Ismael, pero hostigada principalmente por algo que viene desde Cedar. Y en honor a la verdad, el Islam radicalizó el odio que ya existía ancestral de Ismael contra Isaac, del pueblo árabe contra el pueblo judío. Se radicaliza.
cuando la religión se convierte en la mejor excusa para seguir odiando y aumentar el ataque contra el pueblo judío. En principio era un conflicto territorial, pero después, vemos hoy, dejó de ser un conflicto territorial. Ahora es un conflicto espiritual y religioso, porque el Islam, la religión de los ismaelitas, es la mejor excusa para buscar acabar con Israel. Y no solo con Israel, estamos viendo que están masacrando cristianos también. También nosotros, al leer este Salmo 120 para la audiencia, el verso 5 al 7, David dice en primera persona gramaticalmente: yo soy pacífico, lo cual quiere decir que Israel siempre busca la paz, pero los otros aborrecen esa paz que ofrece. Y una de las frases famosas que hoy políticos, militares, economistas están hablando es que queremos paz y seguridad. Amado hermano, entonces Israel va a alcanzar una falsa paz como las profecías dicen. Sí, pero antes de eso quiero aclarar algo. A mí me gustó mucho la declaración que hizo el primer ministro Benjamín Netanyahu en Israel hace pocas semanas. Lo dijo claro. Los palestinos, por ejemplo el Hamas, el grupo terrorista Hamas, dice él, más que querer establecer un Estado palestino, porque no existe, aún no existe, es una ficción, es un Estado que no existe, pero que quieren ellos a la fuerza imponerlo, y en el territorio donde están los judíos justamente. Dice, más que buscar crear un Estado palestino, lo que buscan es destruir al Estado judío. O sea, más que el amor a hacer lo propio, está el odio a querer destruir el ajeno. Eso está pasando. Entiendan, hermanos, esa parte, por favor. O sea, más que buscar que el Estado palestino surja, la idea o el objetivo es destruir a Israel. Mira, yo te voy a decir algo para que me entiendan más. A ver. Si los palestinos lograran destruir al Estado judío, desisten de la idea de hacer el Estado palestino. Te lo puedo asegurar. Más claro. Yo cuando perdónenme, por favor, me afectó bastante el cambio del clima, la altura y estos 3 días de predicación constante. Pero quiero dejarles algo. Mire, cuando yo escribí mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida, lo dije muy claro en muchas de las páginas que están escritas allí. La obsesión palestina no es creer que ellos puedan crear su propio Estado, sino definitivamente exterminar al pueblo judío con el mismo sentimiento que tuvo Faraón en Egipto, que mandó a masacrar, y Moisés se libra. Es el mismo sentimiento que albergó en su corazón Amán en Medo-Persia, donde buscó exterminar a todos los judíos, empezando por Mardoqueo. Pero si no era que la reina Esther estaba en el palacio, al igual que Moisés estuvo en el mismo palacio de Faraón, se acababa la nación. Es el mismo sentimiento que estuvo en Nabucodonosor, que deportó las tribus y buscó acabar con ellas. Es el mismo sentimiento que después en la historia apareció en el corazón de Adolfo Hitler. Ese mismo corazón y ese mismo sentimiento, ese mismo espíritu, conocido en las escrituras como el espíritu de Amalek, contra el cual dice Deuteronomio, Dios tendrá guerra de generación en generación, no ha cesado. Y quiero aclarar esto: ¿quién es Amalek? Aunque no es parte de la profecía, de la enseñanza o la explicación de este momento. Amalek, a la luz de la Biblia, tipifica a toda persona, musulmana o no, que odia a Israel. Más claro. Acuérdate quién fue Amalek. Amalek fue el primer enemigo que los judíos tienen en el momento que salen de Egipto, y ataca por la retaguardia. Sí, a los niños, ancianos y mujeres. Los dejaba desangrarse, los apuñalaba y los dejaba morir. Entonces, realmente David en el Salmo 120 está hablando proféticamente que va a haber más conflictos para Israel. Y como decía usted en la conferencia, amado hermano David, que Hamas, este grupo radical palestino, está en la Biblia, ¿no? Génesis 16:12 habla de un hombre fiero, que en la versión antigua la palabra fiero se traduce por Hamas. Definitivo. Y más, yo te invito, cuando tú hagas la edición de este video, busca tú en Google, y se los dejo de tarea, busca tú en Google el acta constitutiva de creación del grupo Hamas. Y fíjate lo que dice el artículo 5, si más no me equivoco. Dice: nosotros perseguimos la destrucción total del Estado de Israel. Somos creados con el objetivo de hacer desaparecer a los judíos. Ellos mismos lo dicen. Wow. Amados hermanos, la palabra más segura, que es la Biblia, los 66 libros, miren cómo nos habla de estas cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Realmente, amados hermanos, estar aquí en el programa con nuestro amado hermano entendido en esta materia es algo, mire, cuando lo escuchamos a él pareciera que nos transporte ese tiempo, estuviéramos viendo ahí, sintiendo, pareciera que estuviéramos en el mismo momento.
Pero ahora, entrando a esto de lleno... Es que ¿sabes qué pasa? Si me permites, con todo respeto. Adelante, hermano. La gloria solo le pertenece a Dios. Amén. La honra y la sabiduría son de Él. Pero lo que tiene que hacer un predicador Eso. es hacer vivir al oyente lo que Dios está diciendo. Exacto. Amén. Meterte en la historia. Sí, imbuirte en el pasaje. Dios no quiere, bíblico. claro, Dios no quiere que tú seas un lector, sino que te transportes a esta palabra viva y verdadera, eficaz. Y hasta en el tono de voz tú puedas darte cuenta qué es lo que está pasando. Amén. Hay momentos, circunstancias en que el tono de voz del que está hablando te va a aclarar mucho de lo que ahí está escrito. Amén. Amén. Es un muy buen consejo para todos los que llevamos la palabra de Dios. Hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa y de regreso Amén. vamos a volver con más. Vamos a alabar a Cristo con nuestras palmas, hermanos. Amén. Enseguida volvemos con En Defensa de la Fe. Estamos de regreso, amados hermanos, en el programa En Defensa de Fe. El día de hoy con nuestro amado hermano David Young. Y antes de continuar, queremos mandar saludos cordiales a todos quienes están mirando esta enseñanza. Y también en nuestro país, en el interior de Bolivia, queremos mandar saludos a Chapare, a Villa Tunari, a Ibirigarzama. Tal vez estos nombres para los que están mirando esta enseñanza son raros, pero son nombres de ciudades en nuestro país donde se produce la hoja de coca. Y hay mucha gente que vive de eso, en el sentido de que lo produce, lo planta para vivir, no para otras cosas. Y nosotros aquí en Bolivia estamos muy contentos de que Dios esta nación haya bendecido con esa hoja milenaria, donde el uso, cuando se lo hace mal, es cuando se lo altera, se lo pone cosas artificiales. En su estado natural es una bendición, tiene más de 200 bondades la hoja de coca. Entonces podemos levantar nuestras manos, saludar a ellos también, amados hermanos que están mirando. Y en el exterior a todos los bolivianos, que no se olviden que en Bolivia comemos, masticamos coca, comemos chuño, papa, oca. Por favor, no dejen de ser bolivianos. Ari. Amén. Y Mainaya Yactamasis. Y Mainaya, hermanos, que Dios los bendiga. Allí a todos nuestros hermanos quichuaparlantes también. Amén. Queremos abordar ahora en esta segunda etapa cómo es posible que hoy en día se hable tanto de paz, pero lo único que aumenta es guerra, hermano. O sea, hablan de paz, 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 pero vemos a los países moviendo tropas de un lado para otro. Estados Unidos en estos últimos meses ha vaciado supermercados llamados Walmart para instalar militares. ¿Para qué se está preparando? Rusia está moviendo sus tropas, China está desplazando también buques de guerra, Japón, Turquía también está alistando un ejército de árabes. Todo este panorama nos hace pensar, tanto hablan de paz, pero ¿qué es lo que va a pasar, amado hermano? A mí me parece tan fantástica la frase que dijo el anterior presidente de Uruguay, Mújica, Pepe Mújica, ¿no? Dijo, es cobarde armarse para la guerra en nombre de la paz. ¿Cuán cierto? Y eso es lo que están haciendo los pueblos, las potencias hoy en día. Invirtiendo miles de millones de dólares, privando del alimento a su propia población, para comprar, desarrollar armamentos sofisticados de destrucción masiva, bombas de la más gran y terrible capacidad destructiva, que están llevando a la humanidad prácticamente a su exterminio, a su autodestrucción. Y claro, el Medio Oriente es el polvorín, que ese es el meollo del asunto. Cuando hay paz en el Medio Oriente, el mundo entero está en paz, pero cuando se activa la violencia ahí, se contagia para el resto. Y la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer embarazada, y no podrán escapar. El mundo pide a gritos paz, pero la pregunta es ¿con quién negociar la paz? Yo una vez lo dije, todo el mundo habla de paz, hasta el Papa Católico. El Papa Católico es un boliviano desubicado. ¿Sabían eso? Total. Francisco I es un boliviano desubicado, anda buscando la paz en todo el mundo y está en Bolivia, hola. Y no la encuentra. Y no la encuentra. Pasó por aquí y no la encontró. Porque la paz no la da el Papa, nos la da Papá. Amén. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Claro. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y eres príncipe de paz. Amén.
esa paz que el mundo no conoce, que el mundo no puede dar, pero que los políticos la siguen buscando. Y lo más gracioso, que en vez de buscar la paz en Dios, la buscan en los terroristas. Es que esto es insólito. En la misma guerra quieren encontrar paz. Es que yo no entiendo, eso como querer, no sé, ¿hasta dónde va a llegar esto? A un fracaso. Porque no se puede negociar con alguien que entiende que su más grande deber de existir es matar a otros que no creen en lo que él cree. ¿Qué haces ahí? Y ahí vemos qué mandamiento tienen ellos, ¿no? Para nosotros como cristianos, el primer mandamiento en la Biblia es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para la audiencia y para los que están aquí, la sorpresa. Hermano David, entre los mandamientos para el musulmán, ¿cuál es el más prioritario, el que deben cumplir en estos días? Matar a los pecadores. Miren, matar a los infieles, matar a personas y pueblos que no compartan el Islam, exterminar a todo aquel que no crea lo que ellos creen. Es el más grande mandamiento. Cuando ellos mueren matando, están, entre comillas, cumpliendo el mandamiento que su profeta Mahoma les encargó. Ellos no solo están dispuestos a vivir para su Dios, no están solo dispuestos a morir por su Dios, están dispuestos a matar por su Dios. Para ganarse el cielo. Porque ellos creen que al morir matando ingresan al paraíso, donde les esperan 70 viejas, 70 vírgenes, pues que los esperan. Y como lo he dicho en broma en muchas oportunidades, y lo dije ayer en Bolivia, ¿qué tal sorpresa será para un terrorista musulmán que con una bomba amarrada al cuerpo estalla en un autobús, mata 40, mata 50, él también muere, con la esperanza de llegar al cielo y de encontrarse con 70 mujeres vírgenes que lo esperen ahí en minifalda, pero cuando mueren se encuentran al diablo con bikini? Terrible, porque eso es lo que les enseña el Corán, que 70 mujeres vírgenes los esperan a cada uno de ellos, que se perpetra un atentado terrorista, su autodestrucción. Para nosotros el concepto de paraíso es muy distinto. Claro. Para nosotros como cristiano, el reino de Dios es justicia, amor, gozo y santidad. Por eso, santidad. Por eso nosotros agradecemos a Dios. Y para la audiencia queremos aclarar que el Corán es un libro posterior a la Biblia. Incluso sí, 6 siglos después, 600 años después se escribió el Nuevo Corán. Testamento. Todavía, ¿no? Todavía el Nuevo 600 Testamento. años después de Cristo. Ni siquiera antes. Y en las técnicas de estudio, el documento más antiguo es el verdadero. Por tanto, entonces, la Biblia, como decía nuestro hermano, siempre será la palabra de Dios. Cielo y tierra pasa, su palabra no va a pasar. Amado hermano, esta ansiedad que tienen los políticos de buscar paz en la guerra, ¿a dónde les va a conducir? En el horizonte aparecerá un personaje que ofrecerá paz no solo a Israel, sino a sus fronteras. Y con esto ya estamos entrando de lleno a este tema que a muchos a veces les gusta escuchar, pero nosotros vamos a tratarlo un pedacito. La Biblia en 1 Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, se va a activar sobre las naciones destrucción repentina. ¿Cómo será este panorama? ¿Estamos viendo hoy en día los atisbos? ¿Se están dando ya esto? Bueno, aquí hay algo que tengo que mencionar. Israel va a firmar un acuerdo de paz con el mundo árabe y con los palestinos, y tendrá como interlocutor y mediador no a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, sino al anticristo gobernando la Unión Europea. El anticristo será judío europeo y él va a controlar la Unión Europea. E Israel hará un pacto con los terroristas. Este pacto es conocido como el pacto de paz y seguridad, pero también Dios lo llama pacto con la muerte. Isaías 28, verso 14, el mensaje va a los gobernantes de Israel. Por lo tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Eterno. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con la muerte, convenio hicimos con el infierno. ¿Sabe cómo dice la versión aramea? ¿Cómo? Dice, pacto hicimos con los que promueven el terror. Uy. Increíble, en el arameo está más claro. Sí. El Targum Isaías lo dice claro, pacto hicimos con los que promueven el terror. Aquí dice pacto con la muerte. Convenio hicimos con el Seol, el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos.
el padre de mentiras, el diablo, y el más grande terrorista, Satanás. Por tanto, dice el Señor, he aquí que vuestro pacto, que yo he puesto en Sion, piedra de fundamento, piedra probada, angular y preciosa, cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Pero hay que entender esto, este pacto con el Seol no será firme. El 18, ¿no? Eso estoy buscando, ¿dónde está? El 18, y será anulado. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, el pacto con los terroristas del ISIS, con el Hamas, con los palestinos y todos estos grupos radicales. Este pacto, dice, y vuestro convenio con el Seol no será firme, no va a aguantar. Cuando pase el del turbión del azote, seréis por él pisoteados. Hermano, y dice, luego cuando comience a pasar él, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, día y de noche, y será ciertamente espanto entender lo escuchado, lo oído. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que se viene es que ese pacto de paz y seguridad será quebrado después de 3 años y medio, y se va a provocar una gran masacre conocida como la gran batalla de la Tercera Guerra Mundial, con su punto culminante en el Armagedón. Realmente, amados hermanos, se viene en el panorama Israel confirmando un tratado de paz con sus fronteras. Ahora, amado hermano, aquí yo quiero entrar a algo. La gran sorpresa que en estos últimos años nos llevamos es que desde el mismo mundo cristiano, evangélico, se están levantando personas que dicen que nosotros debemos ser uno con los seguidores del Islam, ya que ellos adoran al mismo Dios de la Biblia. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo alguien diciendo cristiano soy puede decir que el mismo Dios de los musulmanes es el Dios de la Biblia? Y me remito rápido a la evidencia, a la prueba. Este cantante de la farándula cristiana, Jesús Adrián Romero, dijo, tenemos que crislamizar a los cristianos, o sea que el Islam hay que mezclarlo con el cristianismo. Amado hermano, ¿qué está pasando con esta gente? ¿A dónde quiere conducir a la iglesia evangélica? Jesús Adrián Romero es un satanista encubierto. La peor declaración que dijo no fue esa. Para mí la peor la da hace poco, cuando dice que un verdadero cristiano tiene que celebrar Halloween. Y todo el mundo sabe que Halloween es la fiesta de Satanás. Es la fiesta de más grande adoración a Lucifer en el mundo. También dijo en el mes de diciembre que Jesús está en Papá Noel. Sí, claro, un gordo feo, digo, barbudo ese. Entonces, comparar a Jesús con Papá Noel es una verdadera aberración, una blasfemia. Solo la comparación es un insulto. Papá Noel es una ficción, Jesucristo es verdad, ayer, hoy y siempre. Amén. Bueno, ¿qué se puede esperar de un personaje así? Un nefasto personaje. Yo pienso que todos estos personajillos, estos atabares de púlpito, estos avatares hay que se levantan y hablan cuanta burrada pueden, pues son una vergüenza, son una verdadera vergüenza, hacen sentir vergüenza ajena. Pero quiero a este punto llegar. No es solo él, Rick Warren, el que escribe el libro Una vida con propósito, es el padre de la crislamización. Vamos al punto. Entonces. Él es el padre de la crislamización, de unir el cristianismo con el islam en una sola vertiente, bajo el parámetro de que todos somos hermanos, adoramos al mismo Dios, que que Alá es el Dios de la Biblia, y que bueno, ya, es una doctrina totalmente herética. Es terrible lo que están promoviendo ellos, no tienen idea, o sea, no saben ni quién es Dios, no nada, o sea, es más, el mismo Adrián Romero dijo, yo no tengo la certeza de que la Biblia sea la palabra de Dios, entonces ¿para qué la usa? ¿Para engañar? ¿Para sacarle plata a la gente que le compra los discos pensando que eres cristiano? Esta es la realidad, amados hermanos, de mucha gente que se autonombra salmista, levita, apóstol, profeta. Estamos viviendo un tiempo donde buscan títulos, no buscan humillarse ante Dios, y realmente es triste. Y esto es en el panorama profético una muestra de que muy pronto seremos evacuados, porque los juicios de Dios se acercan a la tierra. La tribulación está en el horizonte para castigar a las naciones. Y continuando en este tema, volviendo a Isaías 28, mucha gente quiere saber
si el terrorismo está en la Biblia? En alguna parte la Biblia habla de esto. Por ejemplo, en mi pequeño estudio yo encontré que Proverbios 8:36 habla de los que rechazan a Dios, estos son los que aman la muerte. Y hoy vemos que hay mucha gente que ama morir por un Dios que ellos mismos no saben el origen, como usted lo contaba históricamente. Esta religión musulmana alcanza 1.200 millones de seguidores. Tampoco es poca gente la que cree en eso. Es la religión que más se expande en el mundo, pero sin embargo es la más violenta. Yo hice una prédica que se llama Terrorismo y Rumores de Guerra, la filmé en La Paz, Bolivia, el 20 de octubre del 2015, y alcanza casi 150.000 visitas solo en YouTube. Amén de todas las radioemisoras que tuvieron que sacarla al aire en distintos países. Yo me acuerdo que cuando llegó el 13 de noviembre, yo estaba en Cali, Colombia. Un saludo a nuestros hermanos vallecaucanos en Colombia, en Cali. ¿Y sabe qué pasó? Ese día estallan las bombas, ¿verdad? En París, Francia. Sí. Y yo ya lo había predicado. Dije, lo que se viene es que los musulmanes van a hacer arrodillar a los europeos, los van a tirar al piso porque los van a atacar con cantidades de ataques terroristas. Los mismos refugiados musulmanes que están entrando de Siria y de Irak como caballo de Troya en Europa. Lo dije claro, el 20 de octubre y el 13 de noviembre estallan los ataques terroristas. Y recibí en mi Facebook cantidades de mensajes en los cuales pastores de radioemisoras hasta seculares, me pedían por favor el poder transmitir esa prédica, descargarla de YouTube y transmitir. Imagínense cuántas miles de personas llegó, donde ya Dios estaba usando la vida de este siervo de Dios, de este siervo boliviano, Colla, ¿verdad? Predicando al mundo de origen judío, advirtiéndole que se iba a venir una bataona de ataques y atentados terroristas en Europa, provocados por estos terroristas fanáticos, radicales y ya desquiciados de ISIS. Y yo hoy lo digo, lo vuelvo a ratificar. Si ustedes creen que los islámicos terroristas, lo único o lo más genial, entre comillas, que pudieron llegar a cabo es derribar las Torres Gemelas o hacer lo que hicieron en Francia, en España, en los ataques terroristas, que olvídese. El mundo está, escúcheme bien, el mundo está subestimando el poder terrorista de estos tipos. El terrorista es un personaje indistinguible de la sociedad. El que menos piensa es un terrorista. Ahorita puede estallar cualquiera de estos cuates aquí. Dios no permite. Vete que ahorita tienes un musulmán terrorista de ISIS aquí y explota en medio de nosotros. ¿Cómo lo distingues? Porque es un enemigo. Tranquilo, no es tu suegra. Hermano, ya le están mirando a la suegra. No. La diferencia entre un terrorista y una suegra es grande. ¿Cuál es? Con el terrorista se negocia, con la suegra no. Ahí se acabó. Escuchen bien, los peores ataques terroristas recién van a empezar a surgir. Van a degollar gente en la propia Europa, acuérdese. Van a violar mujeres en las calles de Europa como ya lo han venido haciendo. Y no algunos grupos, eso va a ser en mancha, va a ser en grupo. Se va a hacer masivo, se va a masificar. Van a meter bombas en las estaciones de los metros, en los cines, en los teatros, en los estadios, en todas las aglomeraciones posibles donde puedan hacerlo, lo van a lograr. Y va a provocar que en Europa se levante la gente de calle y se armen confrontaciones armadas entre ciudadanos europeos y musulmanes refugiados o europeos también convertidos al Islam, que los europeos se van a empezar a tener que tomar justicia por mano propia porque los están subestimando. Desgraciadamente en Europa creen ingenuamente que los terroristas son unos cuantos locos. Sí, no son unos cuantos locos. Cuando se den cuenta ya les hicieron 5 goles y el partido está en contra. Ese es el problema, que cuando tú te confías, cuando tú subestimas a tus enemigos, pues desgraciadamente el que perdona muere en este tipo de situaciones. Y los europeos se están confiando tanto en su potencial económico, político, social, en su intelectual, en su humanismo y en su ateísmo, porque el 80% de los europeos son abiertamente declarados ateos, pues que Dios va a permitir que ISIS golpee a los europeos, los humilla hasta el polvo, y estos ateos europeos con todo su dinero y con todo su intelecto se den cuenta y tengan que decir como el Chapulín: y ahora ¿quién podrá defendernos? Porque con todo lo que tienen no se podrán defender.
les advierto, los europeos no se van a poder defender de los terroristas. Dios mismo está entregando a Europa en manos de estos terroristas para que los europeos levanten la mirada al cielo e invoquen al verdadero Dios, al cual conocieron, pero lo abandonaron. Sí, le dieron las espaldas. Le dieron las espaldas, porque toda la cultura, toda la tecnología, toda la ciencia que los europeos tienen salieron de las universidades, sí, que en principio en el siglo XVII, XVIII, XIX eran universidades que primero eran evangélicas, sí, eran universidades donde se formaron hombres de la talla de Isaac Newton, que era un gran estudioso de la Biblia y uno de los más grandes intelectos del mundo y de la historia. Hombres de Dios como Tomás Alva Edison, que descubre el bombillo eléctrico y que era un creyente acérrimo en la Biblia. O sea, esas universidades donde antes había una formación espiritual, académica y tecnológica, hoy en día se ha convertido en el centro y en el bastión de ateos intelectualoides que, profesando ser sabios, se hicieron necios, dándole la espalda a Dios. Y el Salmo 14:1 dice que el necio declara en su corazón que Dios no existe. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con los europeos? Dios les dio una oportunidad. Sí. Antes que ISIS entre, a ellos, Dios les dio una oportunidad a los europeos, Gregorio. Permitió que miles de latinos, escapando de la crisis que hay en nuestros países latinoamericanos, fuguen en busca de mejores horizontes, ya no Estados Unidos sino Europa, y empezaron a trabajar en Europa, en Italia, España, Francia, Inglaterra, Bélgica, bla. Aún estudiantes becarios de universidades europeas que fueron a profesionalizarse, o latinos que fueron a trabajar para ganarse el pan del día y mandar a sus familias como remesas. Pongamos un ejemplo, los más de 3 millones de ecuatorianos que después de la dolarización tuvieron que escapar a España e Italia para poder sobrevivir cuando la dolarización golpeó el Ecuador y dejó a la gente en la calle, y tantas personas se suicidaron porque quedaron endeudadas y no tenían cómo pagar esas deudas, y se mataron en las calles de Quito, de Guayaquil, de Ambato, Latacunga, Cuenca. Y un saludo a todos los ñaños ecuatorianos. Cuando vino estos ecuatorianos, muchos se fueron con conocimiento de la palabra de Dios y empezaron a predicarles a los europeos el evangelio. Y eso a mí me lo cuentan los mismos ecuatorianos, me lo cuentan los mismos colombianos, los chilenos. Me dicen, se les predicó. ¿Y sabes cuál es la reacción de los europeos? ¿Tú crees en la Biblia? Sí. Ingenuo, ignorante. ¿Por qué no lees este libro de fulano de tal, de esto, ta, ta, ta? ¿Qué Dios? ¿Dónde está Dios? Dios no existe. Solo los ignorantes y los tontos creen en Dios. Bueno, Dios dice, muy bien, les di la oportunidad de escuchar mi palabra por medio de estos migrantes, y encima los desprecian y los humillan y los maltratan y son racistas con nuestros hermanos latinos. Terrible. Y Dios dice, bueno, como no quieren escuchar, pues les toca soportar. Y el Islam es y será en los próximos años un látigo, un instrumento. Quinzacharani. ¿Conoces el quinzacharani? ¿Quién no conoce en Bolivia? ¿Quién no probó quinzacharani aquí? Todos hemos probado de una u otra manera, ¿lo ves? Para la aclaración, quinzacharani es un látigo con 3 hebillas que se usa para disciplinar en la familia, cuando el papá disciplina al hijo, a la hija. Y como el hermano dice, cuando recibes eso, profetizas y das gritos de júbilo. Y sales dando, remolineando, hablando en lenguas y profetizando y viendo visiones. Se llama quinzacharani porque quinza en aymara es 3. Y son 3 látigos unidos y ¡pa! Eso con eso también se le da a los burros. Mire, ocurre de que el Islam se va a convertir en el quinzacharani, en la correa, en el látigo, en el rejo, para enderezar a los europeos, y antes de la tribulación darles la oportunidad de clamar al Dios vivo y verdadero y que despierten. Amén. Y no solo va a ser para purificar a Israel. Un sabio judío, Nachmanides, dijo que en el final de los días los islámicos, los ismaelitas, serán utilizados como una medicina para curar de la falta de fe al mundo, aplicándole una dosis de dolor. E Ismael es casi invencible para los demás pueblos. ¿Sabe por qué los europeos no van a poder con Ismael? Porque Ismael es un pueblo que tiene como sello el nombre de Dios. Solo Israel e Ismael son los 2 pueblos a los cuales Dios les puso su propio nombre como garantía de sobrevivencia. ¿Se da cuenta?
Realmente, amados hermanos, el panorama en el futuro, panorama profético, es terrible. Quiero leer Proverbios 16, verso 18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando hablamos de Europa, Europa en cierto sentido ha sido confiado por Dios uno de los acontecimientos, eventos históricos que la historia de la iglesia registra. Para la audiencia y para los que están acá, en Europa se llevó la reforma protestante. 1521. Sí, con Martín Lutero, 1517 al 21. Pero ¿qué pasó de ese año a este tiempo? Europa ha dado las espaldas a Dios. Cuando una nación, un pueblo da las espaldas a Dios, Dios va a enderezar con juicio. Lo que está claro es que el arrebatamiento está cerca. Todo esto está anunciando que Jesús ya está viniendo. Más ciego el que no quiere ver. Amén. Nuestro Señor está viniendo. Amén, hermanos. Glorificamos a Dios porque estamos viendo en las profecías eso. Para ir saliendo ya de nuestra entrevista el día de hoy, queremos, amado hermano, que usted dirija una palabra de exhortación al pueblo de Bolivia. Hay mucho pueblo en Bolivia, pequeñas iglesias de 2, 3, 4 personas que están tal vez en el anonimato y no son conocidos. Pero para esta parte hemos preparado algo muy especial. Con nosotros el día de hoy está la mamá de nuestro hermano David Diamond y se va a dirigir en esa lengua tan dulce que es el aymara. ¿Cuántos hablan aquí el aymara, por favor? ¿Pueden levantar mano? Mayoría. El aymara es tan dulce, yo a veces digo es más dulce que el griego porque tiene un acento tan hermoso, pero vamos a escuchar esa palabra de dirección, un llamado al arrepentimiento a las iglesias que hoy están desviando a mucho pueblo. Voy a permitirme, por favor, invitar a la hermana a que pueda pasar aquí adelante y vamos a glorificar a Cristo con nuestras palmas, hermanos. Queridos hermanos, hermano naka humanaka Dios namparpat katusipma hanan tutasiphamti Dios ararcañeta que ha concorit sanakaña concorit maisiña hubaro arcañeta que ha ulkut hakim piu sarapata aniwa hakim sarapatati walha pastora kari pastora naka uti ukaha hani walinak palkit kauke arusipre ukata kolk mainye takikiu sirvipre ukat humanaka suma Dios anamparpat katusipata kupar kunante anchitana humanakan palktakik pau Dios amparlaña con corit uskusisa huparosanya na akmunt kai munta hanan tutistati human pichikau sarañ munta kuna mas kunas utiha humanaka sapata wa tataru parlaña sanya kama usut humakuyataita yanatita hupampe amigum pama parlaña humanaka ane ari hakem sanaka pamti kun parlatasahan ichuke pamti humanaka suma katusipma ampa Diosan amparpata hupampe ha pataru puriñani pero arina kampeha mankarum mantañani hiwasa hane ukaru kombin kistuti hiwasa pataru sarañatana ukat hani ukari siñati walitakis han walitakis chekpa parlat han arisisa porque arisiña han hucharakiwa hani kuna sapta siñat kuna apta sisasa ukamarakiwa uñachayani kitinki sakaxas no yakepa hani sumamay askapretis hachatakim sarañ munapta aniu kahwalikiti ukana euhaparism hane ari pastora nakar arkapamti kun satasa aka hinchut manpa aka mayat mispa suma aka pastor maha sumau humanakar parlap mak
ane ukarimpikit palabrampi parlakma ukat kunat ukam munasas yaqatu qorsharapqasma ukat humanaka familiam irpanipma sumhata irpanipma maynir mayat irpanipma amistad anakarus irpanipma suma kama humanakatis Katusipataha, Dios yanat abhatma humanakar uka testimonium pio hakerir paninya. Amén. Ya, ukampir paninya, gani ukarim pesa, consignati, huchau mas bien carisinya, mas bien suma parlanya. Pastorat ukam pastorat situ sasas hakero hoy han iglesia hut kukaro parlanya akam siu hani walikita humanaka iglesia hutap nia hutan pa hachatatan hutan pa hakau sasa ya ukana parisma ya marca nakar saraptaha ukaruha mainir parlapma hanak saraya siphamti hiwasam hakakira kichai ukat kunamra ka saraya sipata humanaka parlap mau takero humanaka taw depende hak hutan pataku kampi ukana parisma Dios san bendicionap katoka mtake amén ya amén amén Dios amuna y papi Dios munaneja kutane una cualquier cosa kutane acá pastora ya amén amén gloria a Dios. Tal vez para la audiencia una pequeña traducción podemos hacer. Lo que la hermana nos dice en palabras es así: tengan mucho cuidado porque estamos viviendo últimos tiempos donde se han levantado gente que predica al bolsillo de la gente y no predica al corazón de los pecadores. Tengan cuidado de esas personas que no sirven a Dios, sino sirven al diablo. Y nos dice también que depende mucho de nuestro testimonio y de nuestra conducta ante el Señor el poder ganar otras almas para el reino de Dios. Amén. Tomen en cuenta, dijo eso. Y dice también que nosotros no debemos tener miedo de predicar a otras personas porque son personas como nosotros, de carne y hueso. Hermana, un saludo a los hermanos que están mirando en el exterior, bolivianos que están trabajando, que están estudiando y también que están siguiendo a Cristo. Anímales, hermana, están mirando en el exterior. En Aymara, sí. Hayan kapter manunaka humanaka ukamarakiu Dios arka phañma Dios anan parpat katusipataka ukichakan hayan taha walius suma saraskatma pero humate Diosat hayachasitaha aneu wal sarkatmati bolivianunaka hayan markanakan utirinaka wali Dios anan parpat katuntasipma con coritos autasipma tatah ischukip hatmawa hermano naka ukamaron taparisma kuna horas Dios amunchini kutini wasitat parlar aquí humanakampi hucha acá iglesia no tarakin pawa señora nakatanta simpa pastora apoyanya taki oración utañpa iglesia hana jueves a una nakatanta sipta guerrera naka wal con coritos kusisa orapta wal tatar mayipta takuna pokasi nanakan parlapta tatampi suma fe jupar confianza takuna Dios ichukisto ¿no? Amén, gloria a Dios, hermanos, alabemos a Cristo. Y que sin cama, hermano Naka, ¿ya? Amén. Toma asiento. Amén. Bendiciones, hermanos, que Dios Amén. los bendiga, los guarde. Amén. Tienen que tener su grupo de oración, de Tenemos apoyo al aquí. pastor, Amén. siempre de rodillas, no de pie, porque al Señor le gusta que nosotros doblemos rodillas. Amén. Hermana, una preguntita, yo tengo duda aquí, y esto es tal vez algo familiar. ¿Cómo era el hermano David de chico, hermana? ¿Le hacía renegar? Yo calla malcriado, dirán. Yo calla. De yo calla no me baja. Ya mi apodo en mi casa es yo calla.
No ha sido así. No ha sido así. A esto lo hemos esperado más que al primer hijo con mi marido. Lo hemos recibido, ha sido el más mimado de mi familia. Era el más mimado, el más querido de mi esposo y de mí, de sus hermanos. Sus hermanos también se dedicaban porque por querer la mujer ha llegado el tercer varón y el bendito Dios lo había traído con un buen objetivo, ¿no? Amén. Amén. Waliki. Y por el que he luchado más también. Amén. Desde que ha nacido hasta sacarlo profesional. Amén. Sí. No, para las mamás que están aquí el día de hoy, es un aliento de que a sus hijos también impulsen a estudiar. Un predicador dice, si a nuestros hijos enseñamos a ser profesionales, está bien, pero si no hemos enseñado a dar la gloria de Dios, a Dios, nos hemos aplazado. Mamás, tomen en cuenta eso. Amén. Tenemos un ejemplo aquí que le inculca a nuestro hermano David, y ahora nuestro hermano David Yamon sirve a Dios. Como mamá ha pasado el examen, mamás también, y aquí los que están y los que están mirando, no se aplacen, eduquen a sus hijos para la gloria de Dios. Luego lo terrenal, lo temporal va a ser añadido, hermanos. Hay algo que quisiera mencionar, si me permitís. Adelante. Yo poco me gusta hablar de mi familia porque cuando lo he hecho han tergiversado, han hecho videos para destruir mi familia. Pero yo tengo una madre que me formó con el temor de Dios. La familia de mi madre por el lado materno viene de origen judío. Amén. Y mi padre también venía con sangre judía por el lado húngaro y polaco por el lado de mi papá, de mi abuelo paterno. Y a mi padre está en el reino del Señor. Mi padre partió ya hace prácticamente 5 años ya al Señor. Y mi madre es mi compañera, mi apoyo. Te amo mucho. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Yo les digo, hermanos, con el corazón en la mano, cuando aún hacen algo contra un hijo, una madre de corazón llora y se postra de rodillas. Cuando muchas veces han intentado destrozarlo a mi hijo, yo he andado de rodillas en mi casa llorando. Andado de rodillas, he dado vueltas y vueltas, llorando a gritos porque vivía solita en mi casa. No había ni quien me escuche. Entonces yo me he exhibido ahí gritando, pidiendo a Dios, diciéndole: Dios mío, cierra esas bocas de esos perversos. Dios escucha, Dios nos oye. ¿Ya? Amados hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Amén. Vamos a dar gracias por nuestro amado hermano también. Nos vamos a colocar de pie. Amén. Padre Celestial, de verdad te doy gracias este día por este privilegio de contar aquí en esta hora, en este programa, aquí con tu hijo, con tu siervo, el hermano David Yam. Dios mío, me siento muy lleno de convicción de llevar tu palabra como un boliviano, no solo en mi tierra, sino también afuera. Amén. Y pido, Señor, para mi hermano, esa fuerza y convicción hasta donde tú le lleves, Señor. Dale la gracia suficiente al abrir tu palabra. Señor, los oyentes vengan al arrepentimiento y, Señor, corran a la cruz a pedir perdón de pecados. Quiero darte gracias también, Dios mío, por su familia, que, Señor, aquí está con nosotros su madre, la apoya. Ora por él, Señor, constantemente. Muchas gracias por regalarle, Señor, este tiempo tan hermoso de tener una mamá, Señor, a su lado. Papito, te rogamos en Cristo de todo corazón, aquí desde el Alto La Paz, Bolivia, con mis hermanos, Señor, en oración. Este programa fue presentado por la Congregación de Estudio Bíblico Parousia. Agradecemos su atención y esperamos que esta prédica haya sido de edificación para su vida. Será hasta la próxima semana que volvamos a presentar En Defensa de la Fe. Que Dios lo bendiga.